noche le habla a su amigo y hermano, el pastor Rodolfo Cosme, pastor de la Iglesia Adventista del Séptimo Día de Río Piedras. Hoy nos encontramos en un momento muy especial porque estamos finalizando prácticamente el estudio del deseado de todas las gentes. Antes de pasar a la reflexión de esta noche, quiero agradecer infinitamente a nuestra hermana Frida Carmona y a su esposo William Calderón, que se encargaron, ¿verdad?, a través de todos estos meses, ¿verdad?, cuando comenzamos el estudio del deseado de toda la gente, el organizar para que cada martes nosotros pudiéramos tener, ¿verdad?, diferentes reflexiones de lo que es este libro tan maravilloso. Yo quiero agradecerle a todos los que participaron. Fueron muchos de los hermanos y hermanas de nuestra iglesia que se comprometieron con este proyecto, donde entendíamos, ¿verdad?, que iba a ser casi imposible porque es bien largo este libro, pero hoy, ¿verdad?, estamos finalizando. A mí me tocan los capítulos del 84 al 87 y sé que ha sido de bendición. Así que gracias Frida y William, a todos los hermanos que estuvieron participando en este proyecto tan especial. Ya el próximo año ya tenemos el libro que vamos a estudiar, pero eso lo vamos a dejar a nuestra hermana Frida para que ella pueda dar la introducción en el momento que comencemos. A mí me tocaron unos capítulos bien lindos. Voy a reflexionar lo más importante de cada uno de los capítulos porque son bastante largos cada uno de ellos y queremos, ¿verdad?, maximizar el tiempo. Voy a orar para que así podamos, ¿verdad?, comenzar en esta noche. Padre, gracias te damos por esta linda oportunidad que nos das de poder nuevamente conectarnos con los hermanos, las hermanas y con todas aquellas personas que entran a nuestra página y han sido beneficiados, ¿verdad?, con cada reflexión de este libro tan maravilloso, El deseado de todas las gentes. En esta hora, dirígenos y que podamos, ¿verdad?, gozarnos a través de la lectura de algunas de las páginas de cada uno de estos capítulos y que pueda ser de edificación y de esperanza para todos y cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 84 tiene por título Paz a vosotros y es específicamente con aquellos que le llaman los caminantes de Emaús. Y es ahí donde comienza el capítulo 84, donde ellos llegan a donde estaban los demás discípulos y comenzaron a decirles: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Así que ellos comienzan esto apenas acabado su relato, y mientras algunos decían que no podían creer, ¿verdad?, lo que estaban escuchando, un extraño para ellos en ese momento apareció y le dijo: paz a vosotros. Ahí se dieron cuenta que era la voz de su maestro, y ellos de alguna forma estaban espantados, ¿verdad?, y asombrados, y pensaban que habían visto un espíritu. Mas él le dijo: ¿por qué estáis turbados? Jesús en ese momento. Y ellos, ¿verdad?, en ese momento, cuando lograron identificar, ¿verdad?, que esa era la voz de su maestro, entonces comenzó el regocijo, ¿verdad? Ellos reconocieron su voz, que era como ninguna otra hubiera sido. La fe y el gozo, entonces, en ese momento reemplazaron la incredulidad, y con sentimientos hermosos que ellos en ese momento no podían expresar en palabras, reconocieron a su resucitado Salvador. En ocasión del nacimiento de Jesús, aquí pasó algo bien interesante. El ángel anunció paz en la tierra y buena voluntad para con los hombres. Y ahora, en la primera aparición a sus discípulos después de su resurrección, el Salvador se dirigió a ellos con las bienaventuradas palabras: paz a vosotros. Jesús está siempre listo para impartir paz a las almas que están cargadas de dudas y temores. Él mora con nosotros, ¿verdad? Así que la resurrección de Cristo fue una figura de la resurrección final,
de todos los que duermen en él. El semblante del Salvador resucitado, sus modales y su habla eran familiares para sus discípulos. Así que Jesús, como resucitó de los muertos, ¿verdad?, ha de resucitar los que duermen en él. Entonces, cuando Jesús se encontró con sus discípulos, les recordó que les había dicho antes de su muerte, a saber, que debían cumplirse todas las cosas que estaban escritas acerca de él en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Así que los discípulos empezaron a comprender la naturaleza y la extensión de su obra. Habían de proclamar al mundo las verdades admirables que Cristo les había confiado, los acontecimientos de su vida, su muerte y resurrección, las profecías que indicaban estos sucesos, el carácter sagrado de la ley de Dios, los misterios del plan de salvación, el poder de Jesús para remitir los pecados. De todo esto debían ser testigos y darlo a conocer al mundo. Debían proclamar el evangelio de paz y salvación por el arrepentimiento y el poder del Salvador. Pero en ese momento el Espíritu le fue dado con un propósito especial. Y esto es bien importante también para nosotros. Dice que el Espíritu Santo es el aliento de la vida espiritual. El impartimiento del Espíritu es el impartimiento de la vida de Cristo. Comunica al que lo recibe los atributos de Cristo. Únicamente aquellos que han sido enseñados de Dios, los que experimentaron la operación interna del Espíritu y en cuya vida se manifiesta la vida de Cristo, han de destacarse como vida se manifiesta la vida de Cristo. Han de destacarse como hombres representativos que ministren en favor de la iglesia. Entonces, aquí juega un papel bien importante la iglesia, ¿verdad? Que tiene el deber de amonestar, instruir y, si es posible, restaurar a aquellos que caigan en el pecado. Redarguye, reprende, exhorta, dice el Señor, ¿verdad?, con toda paciencia y doctrina. El que desprecia la autoridad de la iglesia, desprecia la autoridad de Cristo mismo. Entonces, el llamado es a declarar sobre la autoridad de la palabra de Dios. Y ese es el texto maravilloso: si confesamos vuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda iniquidad. Está diciendo que a través de esa predicación Él tendrá misericordia de nosotros, Él sujetará nuestras iniquidades y echará en lo profundo de la mar todos nuestros pecados. Cuando Cristo encontró por primera vez a los discípulos en el aposento alto, Tomás estaba con ellos. Ya ahí finalizando prácticamente este capítulo 84, Tomás, y usted conoce muy bien la experiencia de Tomás, su incredulidad, ¿verdad? Él no quiso creer el anuncio de los caminantes de Emaús y siempre pues dudó de ese aspecto. Y en cierta ocasión él había dicho en repetidas veces que si no veía a sus manos la señal de los clavos y metiera su dedo en el lugar de los clavos o en el costado, él no creería. Y es interesante porque los discípulos se reunían noche tras noche y Tomás en una noche en especial llegó y Jesús se le apareció, y entonces tuvo ese encuentro con él donde él lo retó a que entonces pusiera su dedo, ¿verdad?, sobre las heridas y sobre su costado. Pero él había entendido, Tomás, que no había posibilidad que los discípulos le hubiesen dicho lo que él había manifestado al principio, y él entonces se postró y le adoró, ¿verdad? Pero en ese momento fue especial porque Jesús aceptó este reconocimiento, pero reprendió suavemente su incredulidad y le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron, ¿verdad? Así que
muchos hoy día aficionados a la duda se disculpen diciendo que si tuviesen las pruebas que Tomás recibió de sus compañeros, creerían. Pero en un tiempo en que la fe y la confianza son muy esenciales, muchos se hallarán así incapaces de esperar y creer. En el trato que concedió Jesús a Tomás, Él le dio la lección para sus seguidores. Su ejemplo demuestra cómo debemos tratar a aquellos cuya fe es débil y que dan, sobre todo, realce a sus dudas. Jesús no abrumó a Tomás con reproches ni entró en controversia con él. La incredulidad, dice, queda rara vez vencida por la controversia. Se pone más bien en guardia y halla nuevo apoyo y excusa. Así que ese capítulo 84 es interesante, ¿verdad? Porque nos habla específicamente de la forma en cómo nosotros debemos de tratar a aquellos que son incrédulos, que tienen dudas, que no debemos de reprenderlos, sí debemos de alguna forma, ¿verdad?, tratarlos con amor, así como Jesús lo hizo con Tomás, ¿verdad? Pues de esa misma forma es lo que se espera de nosotros. Ya en el capítulo 85, Jesús cita a los discípulos al mar de Galilea para que tuvieran una reunión con él. Así que los discípulos llegaron hasta allí, unos 7 discípulos estaban allí, llegaron y al llegar a esa área comenzaron a recordar muchos aspectos o experiencias que habían tenido con Jesús, y ellos en esa hora, ¿verdad?, pudieron reflexionar, ¿verdad?, sobre cómo Jesús había caminado sobre el mar. Allí la tempestad había sido calmada por la palabra de Dios. Su vista estaba en la playa, donde más de 10,000 personas, ¿verdad?, habían sido alimentadas con unos pocos panes y peces. Cerca de ese lugar estaba Capernaum, donde ellos fueron testigos de increíbles milagros, ¿verdad? Y eso fue un momento de mucha reflexión para ellos. Jesús los había convocado a reunirse allí, pero Él no estaba cuando ellos llegaron. En ese momento Pedro, como todavía tenía internalizado el aspecto de la pesca, pues les dijo a los otros 6 discípulos que habían llegado con Él que salieran al mar a echar sus redes. Y dice que ellos salieron en el barco, pero no lograron pescar nada y trabajaron prácticamente toda la noche sin éxito. Y era como una escena similar a lo que ellos habían experimentado anteriormente. Así que cuando ellos comenzó a llegar amanecer y se dieron cuenta que no habían pescado nada, se encontraban un poco tristes, y de momento un extraño les habló y le dijo: mozos, ¿tenéis algo de comer? Y cuando contestaron no, Él les dijo: echad la red a la mano derecha del barco y hallaréis. Entonces la echaron y no la podían en ninguna manera sacar por la multitud de peces. Entonces Juan reconoció al extraño y le dijo a Pedro: el Señor es. Entonces es ahí donde es importante que ellos recordaron, ¿verdad?, el milagro de cómo habían sido ellos los instrumentos, ¿verdad?, que Dios utilizó para alimentar a las 5,000 personas en la ladera del monte, ¿verdad? Entonces fue en ese momento que Jesús aprovechó esa ocasión para ayudar a Pedro a poder salir de una crisis que él se encontraba. Recuerden que Pedro había negado a Jesús en 3 ocasiones, y Jesús entonces lo había invitado a ellos al principio de su ministerio a dejar sus barcos, y les había prometido hacer los pescadores de hombres, con el fin de hacerles recordar esta escena y profundizar su impresión. Había realizado de nuevo este milagro, y aunque habían de quedar privados de su compañía personal, ¿verdad?, porque Jesús entonces
le comienza a dar muchas instrucciones y le está diciendo que él iba a ascender, ¿verdad? Pero ellos tenían que entender que aun cuando él iba a ascender, él iba a estar con ellos todos los días hasta el fin. El Salvador resucitado seguiría cuidando de ellos. Y mientras estuviesen haciendo su obra, proveería sus necesidades, y Jesús tenía un propósito al invitarlos a echar la red hacia la derecha del barco. De ese lado estaba él en la orilla. Era el lado de la fe. Si ellos trabajaban en relación con él y se combinaban su poder divino con el esfuerzo humano, pues no podían fracasar. Así que era una enseñanza clara a Pedro, ¿verdad? Porque la forma en que Pedro había negado a su maestro había ofrecido un vergonzoso contraste con sus anteriores profesiones de lealtad, ¿verdad? Así que en ese momento él pudo, ¿verdad?, entender algo muy importante, que Jesús quería llevar una enseñanza para él. Fíjense que luego de esa es la experiencia cuando Jesús le pregunta: ¿me amas? Sobre estos tus hermanos más. Después le dijo: ¿me amas? Pero sin incluir a los hermanos, y después terminó. Era un símbolo de las 3 veces que Pedro había negado al maestro. Y esas 3 afirmaciones, ¿verdad?, eran un reflejo para que él pudiera tener una introspección, ¿verdad? Y públicamente él podía quedar redimido, porque lo que había ocurrido era público, y entonces era como una forma de restaurarle la imagen y la confianza en los demás, porque su negación fue pública, ¿verdad? Así que es importante, ¿verdad?, que esa experiencia él la tuviera que experimentar, y fue algo muy, muy lindo, ¿verdad?, para Pedro, y él entendió el significado, ¿verdad? Así que dentro de todo eso, la clave, ¿verdad?, es que para tú ser un discípulo de Cristo, definitivamente tienes que amar al Señor, ¿verdad? Esa es una cualidad esencial, no hay otra. Por eso Jesús le preguntó: ¿me amas? ¿Verdad? Porque no puedes ser un discípulo si no amas al Señor. Y Pedro iba a estar encargado de hacer una tarea muy especial. Iba a enseñar a los jóvenes, iba a estar formando a líderes, y era un trabajo que él no había hecho anteriormente, y toda esa experiencia lo ayudó a eso. Ya entrando en el capítulo 86, dice: id, doctrinad a todas las naciones. Ya Jesús, a solo un paso de su trono celestial, Cristo dio un mandato a los discípulos. Le dijo: toda potestad me es dado en el cielo y en la tierra, por tanto ir y doctrinar a todos los gentiles, ir por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura. El mandato había sido dado a los 12 cuando Cristo se encontró con ellos en el aposento alto, pero ahora se estaba comunicando a un número mayor. Así que en una montaña de Galilea se realizó una reunión en la cual se congregaron, ¿verdad?, todos los creyentes que pudieran ser llamados. Alrededor de unos 500, ¿verdad?, llegaron allí de diferentes áreas, y estaban bastante en expectativa, porque ellos querían, ¿verdad?, saber o confirmar lo que se estaba predicando de un Cristo resucitado, y ellos querían, ¿verdad?, de esa forma. Lo interesante es que Jesús se presentó en medio de ellos. Uno de los que más estaba hablando era Tomás, porque Tomás había tenido la experiencia, y entonces estaba compartiéndolo con ellos con mucho entusiasmo, pero algunos de ellos tenían sus dudas y sus incredulidades. Jesús se aparece en medio de ellos, y nadie podía decir de dónde ni de dónde había venido. Así que nunca antes le habían visto muchos de los presentes, pero en sus manos y en sus pies contemplaban las señales de la crucifixión. Su semblante era como el rostro de Dios, y cuando lo vieron le adoraron. Pero algunos dudaron
y siempre será así. Hay quienes encuentran difícil ejercer la fe y la colocan del lado de la duda. Es interesante porque en ese momento muchos de ellos estaban pendientes más a que si ellos iban a estar por encima de los otros líderes, que si ellos iban a ocupar otras posiciones. Había como un debate entre algunos de ellos, pero las palabras que pronunciara Jesús en la ladera de la montaña eran el anuncio de que su sacrificio en favor del hombre era definitivo y completo. Las condiciones de la expiación habían sido cumplidas, la obra para la cual habían venido a este mundo se había realizado. Se dirigía al trono de Dios para ser honrado por los ángeles, principados y protestantes. Había iniciado su obra de mediación. Revestido de autoridad ilimitada, dio entonces su mandato a los discípulos y dijo: id pues y hacer discípulos entre todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí que estoy yo con vosotros siempre hasta la consumación del siglo. Así que ahí Jesús, ¿verdad?, aprovechó y fue directo, le dijo: miren, esto es otra cosa, el sacrificio es completo, definitivo, esto es lo que tienen que predicar, tienen que olvidarse de todas las demás cosas, porque a lo que yo vine a este mundo ya se cumplió, y ahora necesitamos que ustedes entonces salgan. Ahora, fue interesante porque antes de dejar a sus discípulos, Cristo presentó claramente la naturaleza de su reino. Les recordó que lo que Él les había dicho antes acerca de ello, y declaró que no era su propósito establecer en este mundo un reino temporal, sino un reino espiritual. Y volvió entonces a explicarle las Escrituras. Cristo ordenó a sus discípulos que empezaran en Jerusalén la obra que Él había dejado en sus manos. Jerusalén había sido la sede del escenario de su asombrosa condescendencia hacia la familia humana. En Jerusalén debía de empezar la obra de los judíos. Así que los primeros ofrecimientos de la misericordia debían ser hechos a los homicidas del Salvador. Había en Jerusalén muchos que creían secretamente en Jesús, y muchos que habían sido engañados por los sacerdotes y príncipes. Así que esto también se le debía de presentar el evangelio, y debían de ser llamados al arrepentimiento, ¿verdad? Y la maravillosa verdad de que solo en Cristo puede obtenerse la remisión de los pecados debía presentarse claramente. Pero no solamente era en Jerusalén, también el llamado era extenderse hasta los más remotos confines de la tierra. Cristo dijo a sus discípulos: habéis sido testigos de mi vida de abnegación en favor de este mundo. Entonces debe proclamarse primero a Israel y luego a todas las naciones, lenguas y pueblos. Debe ser proclamado a judíos y gentiles. Todos los que crean han de ser reunidos en la iglesia. Y esto solamente podía ocurrir mediante el don del Espíritu Santo. Así que los discípulos iban a estar recibiendo un don maravilloso, y su testimonio iba a ser confirmado por señales y prodigios. No solo los apóstoles iban a hacer milagros, sino también los que recibiesen su mensaje. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, quitarán serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Así que los discípulos iban a tener el mismo poder que Jesús había tenido para sanar toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Así que Dios nos llama a nosotros a hacer lo mismo. Esa es la misión que nos toca a nosotros, y en muchas ocasiones la reflexión que debemos de hacer, si Dios lo llenó de ese poder. Mucha gente se pregunta: ¿y por qué hoy no vemos las sanidades que son relatadas en la palabra? Lo importante es tener mucha fe. Tenemos que humillarnos ante el Señor, y el Señor nos puede utilizar para una obra muy, muy especial.
Así que no solamente, ¿verdad? Vamos a predicarle a todas las personas, sino también tenemos que estar pendientes de que hay gente cercana a nosotros, familiares, vecinos, otros que están hoy día sufriendo y que necesitan escuchar este mensaje especial. Nosotros necesitamos enseñarles a ellos lo que Jesús dijo que Él le había enviado, ¿verdad? Enseñar al pueblo que guarden todas las cosas que os he mandado. Los discípulos habían de enseñar lo que Cristo había enseñado, nada de tradiciones, nada de teorías humanas, sino mantenernos en lo que dice la Biblia, lo que Cristo enseñó, los profetas y sobre todo lo que habla sobre la ley. El Evangelio no ha de ser presentado como una teoría sin vida, sino como una fuerza viva para cambiar la vida. Dios desea que los que reciben su gracia sean testigos de su poder. Así entramos ya al último capítulo, el 87, y dice: a mi Padre y a vuestro Padre. Es interesante porque ya aquí había llegado el momento, el tiempo en que Cristo había de ascender al trono de su Padre, y después de su resurrección se demoró por un tiempo en la tierra a fin de que sus discípulos pudiesen familiarizarse con Él, ¿verdad? En su cuerpo resucitado y glorioso. Ahora estaba listo para la despedida y había demostrado el hecho de que era un Salvador vivo. Sus discípulos no necesitaban ya asociarle en pensamientos con la tumba. Podían pensar en Él como glorificado delante del universo celestial. ¿Dónde ocurrió este evento? Jesús los llevó, no fue al monte de Sión, sitio de la ciudad de David, tampoco sucedió en el monte Moria, sino fue en el huerto del Getsemaní, que estaba al pie. Ahí era donde él había orado y agonizado solo. Desde este monte había de ascender al cielo. En su cumbre se asentarían sus pies cuando vuelva, no como varón de dolores, sino como glorioso y triunfante rey. Estará sobre el monte de las olivas. Así que en esa caminata los discípulos no sabían que era su última entrevista con el maestro, pero Jesús dedicó el tiempo, ¿verdad?, para conversar con ellos, repitiendo sus instrucciones anteriores, y al acercarse al Getsemaní se detuvo a fin de que pudiesen recordar las lecciones que les había dado la noche de su gran agonía. Las últimas palabras que oyeron de los labios del Señor fueron palabras de la más profunda ternura. Con las manos extendidas para bendecirlo como si quisiera asegurarle su cuidado protector, ascendió lentamente de entre ellos, atraído hacia el cielo por un poder más fuerte que cualquier atracción terrenal. Y mientras él subía, los discípulos, llenos de un reverente asombro y esforzando la vista, miraban para alcanzar la última vislumbre de su Salvador que ascendía. Entonces unos dos ángeles le dijeron: varones Galilea, que estáis mirando al cielo, este mismo Jesús que ha sido tomado desde vosotros arriba en el cielo, así vendrá como la habéis visto ir al cielo. ¿Qué quiere decir eso, mi querido hermano? Que Jesús vendrá con las nubes, y como dice Apocalipsis 1:7, todo ojo le verá. Así que esas palabras de esos dos ángeles que aparecen en Hechos deben ser de esperanza para nosotros, igual que lo es Juan cuando nos habla que Jesús dijo que Él vendría otra vez, ¿verdad? Y todas las promesas que aparecen en la palabra de que Jesús va a regresar por segunda ocasión. Lo interesante de todo esto, mi querido hermano, es que cuando los discípulos regresaron, había una expectativa de que ellos iban a estar cabizbajos, que ellos iban a estar tristes porque Jesús había ascendido, y había como esta mentalidad, pero la realidad es que había en ese momento felicidad. Eso era lo que brillaba en sus rostros.
era algo de esperanza, estaban llenos de alabanza, de agradecimiento a Dios y listos para cumplir la misión, así como nos llama a nosotros el Señor. El capítulo sigue hablando, ¿verdad? Y yo les invito a que ustedes puedan reflexionar en él. Nos habla de la ascensión de Cristo, ¿verdad? Como la hueste celestial lo iba ahí en ese momento en que Jesús iba ascendiendo, como los ángeles alababan, el Salmo 24, 7 y 10, ¿verdad? Alabad, oh puertas, vuestras cabezas, alzad, puertas, vuestras cabezas, y alzad vosotros, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria, y comienza toda esta alabanza. Definitivamente la descripción es algo muy especial, ¿verdad? Les invitamos a que usted, si quieren nuevamente reflexionar sobre eso, vaya al capítulo 87, ¿verdad? Del libro del deseo de toda la gente, y ahí tiene algo bien claro, ¿verdad? Y bien detallado de lo que fue la ascensión de Cristo, y sobre todo cómo los discípulos salieron a predicar como nunca antes. La parte final de este capítulo dice que desde aquella escena de gozo celestial nos llega a la tierra el eco de las palabras admirables de Cristo: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. La familia del cielo y la familia de la tierra son una. Nuestro Señor ascendió para nuestro bien, y para nuestro bien vive, por lo cual puede también salvar eternamente a los que por él se allegan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Hebreos 7:25. Así que, mi querido hermano, si usted está viendo la reflexión del día de hoy, yo lo felicito. Ha completado la lectura y la reflexión del libro deseado de toda la gente. Espero que haya sido de bendición para su vida. Nosotros hemos repartido muchos libros del deseado de toda la gente. Todo esto nos sirve para cuando aquella gente que le hemos puesto en sus manos un libro, un ejemplar del deseado de toda la gente, podamos compartirlo con gozo, y cuando nos hablen y tengan dudas, nosotros también podemos aclararles, y sobre todo con mucho amor. Así que les deseo una feliz Navidad, un próspero año nuevo, que el Señor los bendiga de una manera especial, y queremos decirle que les amamos mucho y que el año 2021 va a ser un año poderoso para nuestra iglesia. Así que Dios te bendiga, y finalizo con una oración. Padre, gracias porque en esta hora hemos podido reflexionar en estos capítulos. Ayúdanos, Señor, a que podamos cumplir con la misión, así como está detallada en la palabra de Dios, que podamos vivir en paz, que podamos predicar, ¿verdad? Con mucho gozo, que podamos alabarte todos los días, y sobre todo, Señor, que estemos listos para cuando Jesús venga por segunda ocasión, podamos irnos a las mansiones celestiales. Bendice a cada persona que en esta hora está conectada, que está escuchando esta reflexión, y aquellos que eventualmente lo vayan a escuchar, también puedas bendecir sus vidas. Gracias, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.